Escuela TV. A ver, atención todos. Empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando. Ahora una vez más. Eso. Alisten sus libros, saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. Escuela TV. Bien sentaditos mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. Canal 18. Maestros, mamás, papás, somos un equipo a todo dar. Súbele a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. Escuela TV. Primer grado. Secundaria. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Mi nombre, Daniel Roberto Medina Rodríguez. Vamos a continuar con el reforzamiento de aprendizajes de biología. Voy a proceder a quitarme el cubrebocas para que me puedan escuchar mejor. Recuerden que estamos trabajando en una campaña permanente de prevención y las medidas que ya mencionamos desde la clase anterior y a lo largo de toda esta temporada de programas de televisión, hay que seguir aplicándolos, principalmente el lavado de manos. Recuerden que en la clase anterior hacíamos énfasis de que si nos lavamos las manos un ratito bien talladas, cerremos la llave, si estamos en casa con papá, con hermanos, si se rasuran o al lavarse los dientes, también recuerden que es muy importante como parte de la cultura ecológica y en nuestra asignatura de biología, el ahorro del agua. Entonces, siempre vigilar que no se nos vaya el agua porque se nos acaba. Muy bien. Recuerden que también les hemos pedido que tengan ahí a la mano siempre su libreta, sus lápices, el libro de texto, siempre todo esto para que tomen nota de algún dato interesante, alguna duda que surja, alguna aclaración que quieran después hacer con su maestro, algo que quieran investigar. Entonces es muy importante tener ahí su libreta y hacer sus apuntes y hasta sus dibujos. Para el día de hoy vamos a trabajar con la siguiente actividad. Vamos a revisar del eje sistemas, del tema ecosistemas. El aprendizaje esperado representa las transformaciones de la energía en los ecosistemas en función de la fuente primaria y las cadenas tróficas. Esto es del primer trimestre. Recuerden que estamos avanzando desde el primer trimestre en la revisión. La importancia de las interacciones entre los componentes del ambiente ya se estuvo revisando desde el ciclo escolar anterior, cuando ustedes vieron algunos conceptos como factores físicos, agua, suelo, aire, fuentes de energía, seres vivos, recursos y transformaciones de la materia. Todo esto lo revisaron donde se habla de los recursos naturales que existen en el lugar donde nos encontramos, los cuales pues algunos de ellos son no renovables, se acaban y debemos conservarlos. Algunos otros recursos que están por ahí también a la mano son elaborados por el hombre y estos a veces con un mal manejo, ya cuando no los ocupamos, pues van ocasionando contaminación y un perjuicio ya que se acumulan como basura y como un desperdicio. Estas palabras que estuvimos mencionando hace un momento las vamos a volver a ver dentro de los temas que estamos revisando. Los seres vivos y su ambiente. El ambiente que es aspectos no vivos, ¿verdad? Muy bien. Para ir comenzando bien con todos estos conceptos, tenemos los niveles de organización, tenemos que revisarlos para ir diferenciando aquellas palabras, aquellos conceptos de todo lo que vamos a ir hablando a lo largo de esta clase y de las posteriores. Algunos conceptos muy importantes que debemos empezar aquí a clarificar, por ejemplo, son los factores bióticos, los seres vivos, identificar quiénes son, por qué se les considera factores bióticos y a diferencia del otro factor muy importante donde se encuentran estos seres vivos, los factores abióticos, quiénes lo componen, por qué se les llama químicos o físicos o que no tienen vida. Vamos a revisar una herramienta que se llama Biodiversidad, es un programita ejecutable hecho aquí por la Coordinación de Tecnología y nos va a permitir revisar en el archivo. Permítanme un momentito, voy a tratar de ejecutarlo desde otra pantalla. Aquí lo tengo.
ahí se está mostrando ya. Y tenemos una animación que nos muestra unos laboratorios, los niveles de organización. Esta es la parte donde vamos a empezar. Así como hemos estado hablando que la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo, si no hay una célula, pues no se puede considerar que tiene vida. Vamos a encontrar que hay partes más pequeñas, hay materia más pequeña que compone a la célula, y si la célula no la podemos ver a simple vista, menos las partes más pequeñas que la componen, como son moléculas o átomos, o llegar hasta este nivel de estas estructuras tan pequeñas que se llaman partículas subatómicas. Como ven aquí dice que son unidades fundamentales que conforman a los átomos, se llaman protones, electrones y neutrones. Si nosotros hacemos una especie de acercamiento, ¿verdad? Como que si nos fuéramos ahora alejando para ir observando como de menos a más, vamos a observar que estas partículas están conformando los átomos, que son las unidades fundamentales y características de la materia, y le dan la característica de elemento, es decir, hay átomos de oro, átomos de oxígeno, átomos de carbono, y es en un átomo donde se encuentra esa característica de ese material o de ese elemento. Y los átomos, cuando se unen, cuando tenemos varios de ellos, se puede formar una molécula. Como observamos aquí en esta animación, las esferas nos representan 3 átomos. Estos 3 átomos, 2 de ellos son de hidrógeno, son las esferas pequeñas, y la esfera central grande, que es donde se encuentran así como que sujetos, es el oxígeno. Y aquí nos dice eso, que la molécula es un conjunto de 2 o más átomos de iguales o diferentes elementos. En este caso son de 2 elementos diferentes y se va a llamar agua. Tanto es importante conocer esto porque el agregarle otro átomo diferente cambian las propiedades de la materia. Si le agregamos aquí, por ejemplo, otro oxígeno, sería agua oxigenada, y eso ya no es potable, ya no nos sirve a nosotros para la alimentación o para quitarnos la sed, para las funciones de nuestro cuerpo. Después de estas moléculas que estuvimos revisando, en la imagen anterior encontramos que pueden formar parte de lo que son los organelos. Recuerden ustedes que los organelos son estructuras muy pequeñas que se encuentran dentro de las células realizando una función específica. Por ejemplo, en este caso tenemos a la mitocondria, que tiene una función muy importante en la generación de energía celular. Si seguimos alejándonos para tener esta visión general de los conceptos, llegamos a la célula. Aquí observamos una célula, como le hemos mencionado en las clases anteriores, con sus características determinantes, como son la membrana celular, que la rodea, la protege, le da forma. En este caso la membrana tiene unas proyecciones, está alargada y está como una forma característica de algún tipo de neurona, que tiene forma como estrellada. Al centro se observa el núcleo, las mitocondrias, el aparato de Golgi y los demás organelos. Y es la unidad de vida más pequeña que puede funcionar independientemente, ya sea sola o como parte de un organismo pluricelular, la neurona. En este caso es el ejemplo que tenemos aquí. Si seguimos yendo con este alejamiento, ¿verdad? Para observar a las estructuras de menos a más, encontramos que las neuronas se pueden encontrar agrupadas en lo que es un tejido. En este caso se va a llamar obviamente tejido nervioso, que es un conjunto de células que tienen una misma función. Aquí se observan ahí varias neuronas, un grupo de neuronas muy cercanas, teniendo la representación de la conectividad para la transmisión de mensajes nerviosos. Más adelante tenemos ahora que todo este grupo de neuronas puede estar formando el tejido cerebral, en este caso como lo es un órgano, vamos a llamarle en este caso el cerebro, aunque no tiene la forma que estuvimos revisando en la clase anterior, no tiene la característica forma humana, porque seguramente este es de otro organismo, se ve un poquito más alargado. Habíamos mencionado que, por ejemplo, el cerebro humano puede tener forma como de un guante de boxeador. Aquí se ve un poquito más alargado, porque es un ejemplo que estamos tomando de otro ser vivo. En este caso, nos da la idea de un animal, probablemente que se desplace a 4 patas. Aquí tenemos como se ha formado ya un sistema que es un conjunto de órganos que al coordinarse tiene ciertas funciones, como lo es aquí el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Todo esto muy importante porque a los organismos, a los seres vivos, el sistema nervioso hemos mencionado que les sirve para estar en contacto, en relación con el entorno.
Aquí tenemos ya un individuo compuesto por todo lo que ya se mencionó anteriormente y por ser un organismo, un individuo, habíamos mencionado también que no podemos fragmentarlo, segmentarlo, partirlo, recortarlo, porque eso le costaría la vida. Tenemos un corte y regresamos en un momento, nos quedamos aquí en un organismo. Escuela TV, primer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Seguimos reforzando tu aprendizaje y por eso Secretaría de Educación de Nuevo León, Canal 28 y Radio Nuevo León amplían horarios de Escuela TV. Lunes a viernes, 5 de la tarde, segundo de secundaria. Hay que reforzar lo aprendido, a distancia, pero más unidos que nunca. Los casos de contagio y hospitalizaciones por COVID-19 van en aumento. No podemos bajar la guardia. Necesitamos hacer conciencia. De verdad, si no es necesario, no salgas de casa. Usa cubrebocas, guarda sana distancia, evita lugares concurridos. Las vacunas ya están siendo aplicadas, pero hay que seguirnos cuidando. No pongas en riesgo la vida de tu familia. Secretaría de Salud. Gobierno de Nuevo León. Es tu pase VIP al automovilismo mundial. Los autos más veloces, los pilotos más reconocidos, la emoción y adrenalina corren a toda velocidad. Móvil 1, domingo 12 del mediodía. Canal 28, la televisión de todos. Oye, ¿qué tal estuvo la boda de tu prima? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, primer grado, secundaria. Gracias por continuar con nosotros. Nos quedamos revisando aquí lo que era un organismo. Decíamos que estaba constituido por tejidos especializados y que no podemos cortarlo o dividirlo, ¿verdad? El conjunto de organismos se va a llamar población. Esto es cuando son de la misma especie, como pueden ustedes observar aquí, este ejemplo que es un cervatillo, un venado, como le quieran ustedes llamar. Todos estos conjuntos de individuos de un mismo tipo que viven en determinada área se llama población. Estas tienen una ubicación. Las poblaciones de animales de una especie obviamente entran en contacto con otras poblaciones de otras especies y eso se va a llamar comunidad, que es ese conjunto de poblaciones que viven juntas en un área física definida, como observan ustedes aquí en la fotografía, un águila, una víbora, un venado, las plantas, las hierbas y los árboles. Observen ustedes que toda esta comunidad está formada solamente por seres vivos. Ahorita los que podemos ver a simple vista y todos los microscópicos que también se encuentren por ahí, tanto puede ser en el suelo como en el agua, protozoarios, bacterias y hongos que estén por ahí. También son importantes, aunque en la imagen no los observemos. Ahora, estas comunidades se van a encontrar ubicadas en un lugar físico, dijo, es decir, no pueden estar en el aire, necesitan un área, un sustrato, un lugar donde estar depositados, donde ocultarse, donde caminar, donde alimentarse, donde descansar, donde trasladarse. Todo esto es los factores abióticos
que es como el suelo donde ellos pueden desplazarse. Necesitan también del oxígeno que toman del aire. Ven ustedes ahí que incluso están pasando las nubes, y cada uno de estos organismos está adaptado a alguna altitud, a alguna temperatura, y todos esos factores no tienen vida, pero son necesarios para la vida de ellos, ¿verdad? Muy bien, continuamos aquí. Los ecosistemas, el conjunto de ellos va a estar ubicado en lo que se llama biosfera, que es la parte de la Tierra que contiene todos los ecosistemas. Es una pequeña franja de vida muy superficial. Podríamos hacer la comparación con una naranja. Si vemos nosotros que la naranja tiene la cáscara, que es una capita muy delgada y que retiramos por lo general para alimentarnos, podríamos decir que es el equivalente a la biosfera. En el grosor de la cáscara de la naranja representaría el lugar donde se encuentra la vida en nuestro planeta. Muy bien, ya hablamos un poco de los factores bióticos y abióticos. Continuamos ahora con lo que es identificar los ciclos biogeoquímicos, porque todos estos organismos y toda esta materia se encuentra formando estos ciclos que se llaman biogeoquímicos. ¿Por qué biogeoquímicos? Porque hay organismos, como ya mencionamos, los animales, las plantas, los microorganismos, los integrantes de los 5 reinos vivos, que están en algún lugar donde pueden tomar recursos naturales, como lo puede ser el agua, el suelo. Algunos de ellos habitan en el suelo, otros habitan en el agua, como por ejemplo los peces en el agua o las lombrices en el suelo, y ahí se pueden encontrar sustancias químicas, moléculas por ahí dispersas que se pueden tomar, como lo puede ser el oxígeno o puede ser el carbón. Ahí pusimos un costalito con carbón, y todo esto dice un ciclo biogeoquímico. ¿Por qué un ciclo biogeoquímico? Porque ciclo significa una rueda o círculo. Quiere decir que estos materiales en algún momento se encuentran en una posición de la naturaleza y van a cambiarse su ubicación, ya sea a la atmósfera, a la hidrosfera, a la litosfera o a un ser vivo, y siguen circulando durante cientos y miles y millones de años. Quiere decir que a lo mejor el agua que tomamos el día de hoy o que tenemos en nuestro vaso ahí en casa, probablemente pudo haber estado en el mar hace 5,000 años, en un mar muy alejado de aquí, y el día de hoy está en nuestra casa, porque estas partículas, estas moléculas, estas sustancias están en un ciclo constante. Ahora, vamos a mencionar los átomos que se necesitan para la vida, especialmente para nuestra especie, para los humanos, ¿verdad? Tenemos aquí arriba una palabra compuesta por todas las iniciales, hasta donde se puede en química relacionarlos en ese orden. Vamos a ponerlo así como CHON SP, que son los átomos que más necesitamos para la vida. Y al lado izquierdo pusimos el significado de cada una de estas letras, que es el nombre químico que tienen. La C para carbono, la H para hidrógeno, la O para oxígeno, la N para nitrógeno, la P es para el fósforo. ¿Y por qué la P? Bueno, porque su nombre en latino griego es fósforos, y el azufre, que se representa con una S, porque también su nombre en latino griego es sulfuro. Entonces, es importante recordar estos elementos, estos átomos, estas partículas inanimadas que nos ayudan, como nos lo muestra aquí la imagen, a conformar nuestro cuerpo, nuestros tejidos, las proteínas, las células, todo lo que somos, aquí en esta representación. En algún porcentaje lo tenemos nosotros y el resto de los seres vivos. Bien, vamos a empezar con una de estas moléculas que anda por ahí siempre circulando y es muy importante, y es el agua. Vamos a ver el ciclo del agua para empezar. Sabemos que si no hay agua, pues no hay vida. El planeta que tiene agua es capaz de alojar la vida. Y sabemos, según hemos leído en nuestros cursos de biología, ustedes ya leyeron también en lecciones anteriores, que la vida, nos dice ahí en los libros, se originó en el mar, en el agua. Entonces, por eso es importante estudiar el ciclo del agua, porque es un recurso que se está reciclando, pero en ocasiones por el manejo inadecuado del hombre, pues bueno, se contamina, se le agregan, se combina con otras sustancias que no permiten que se aproveche adecuadamente, o nos puede causar enfermedades o nos puede causar la muerte. Pero no podemos vivir sin el agua. El ciclo del agua. ¿Dónde empieza el agua? Como pueden ustedes aquí observar, hay una
unas flechitas aquí señalando un desplazamiento de lo que llamaríamos evaporación. Esto hace que el agua que encontramos en los mares, en los ríos, todos los cuerpos de agua, principalmente los océanos, se eleve y al nivel de la atmósfera hasta agruparse en lo que conocemos como nubes. Ahí en las nubes se empiezan a agrupar cada vez más cercanas hasta que están tan juntas que se condensan y se forman las gotitas de agua que después conocemos como precipitación, ¿verdad? Ahí pueden ustedes, recuerden que si estamos muy rápido, pueden revisar después este video en las redes del canal, está a su disposición. Ya cuando se forman las gotitas de agua, decíamos, puede caer en forma de precipitación o lluvia. Aquí tenemos un ejemplo en este esquema y enseguida tenemos el nombre con el que lo conocemos y la fórmula química que es H2O al agua. Vamos a ver ahora una animación. Esta animación nos va a permitir observar lo que estamos diciendo, cómo las moléculas de agua, por la acción del calor, de la radiación del sol, que es una estrella, eleva la temperatura, hace que el agua adquiera una energía, se caliente, y ese movimiento que tienen las moléculas hace que se desprenda de la forma líquida que tiene y se transforma en vapor. Es decir, la presencia de energía en la molécula la hace que se eleve, y al elevarse forma esas nubes que estamos observando que según avanzan hacia el continente van dejando caer el agua en diferentes formas, ya sea que tú lo conozcas como nieve, como hielo, granizo, lluvia, aguanieve, de cualquier forma, pero el agua va llegando hasta los lugares más altos. Como puedes observar, entre más alto estén los lugares, se observa blanco porque ahí el agua pues se congela, ¿verdad? Se enfría tanto que se empieza a formar hielo. Una parte del agua puede filtrarse a través de las montañas, de los cerros, y hacer un recorrido subterráneo nuevamente hacia los océanos y mares. Otra parte, como puedes observar en las flechas rojas dijimos que es el agua que está subiendo, que se está evaporando, y luego las nubes llevan el agua hacia el continente y pueden caer sobre los árboles, sobre las plantas, y desde ahí se empieza a aprovechar. Muy bien. Esta evaporación enfría la superficie de la Tierra, enfría la atmósfera inferior y proporciona agua a la atmósfera para formar nubes. Bueno, aquí tenemos lo que fue el ciclo del agua, así rápidamente. En cuanto al ciclo del azufre, que es otra de las sustancias que tenemos también en nuestro cuerpo, aunque sea en pequeñas cantidades y los demás seres vivos requieren, pues aquí tenemos también un esquema que nos muestra el ciclo o los lugares por donde pasa. Se observa ahí que puede ser generado, por ejemplo, por combustiones o emanaciones de volcanes o combustiones que hay ahí, y se forman esas nubes de azufre, compuestos de azufre, que se desplazan hacia el continente o hacia lugares donde ya sea, por ejemplo, las plantas o las bacterias van a necesitarlas y van a tener que captarlas. En este caso, observen ustedes cómo los vegetales, al momento que lo han capturado, perdón, ahorita se me fue la pantalla, al momento que capturan el azufre, pasa de la planta al herbívoro y del herbívoro al carnívoro, y el carnívoro cuando pierde la vida y es reciclado, vamos a decirle así, por las bacterias desintegradoras, nuevamente puede volver el azufre a la atmósfera o puede ser recuperado otra vez por los vegetales. Recuerden ustedes que el azufre, aunque sea en pequeñas cantidades, sirve para formar ciertas estructuras. Vamos a un corte y continuamos con otro ciclo. Escuela TV, primer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos.
Mitsubishi son fieles compañeros de viaje y ambos te invitan a explorar los nuevos rincones de Pet Friendly de Pata de Perro. Martes, miércoles y viernes, 8:30 de la noche. Por Canal 28. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Están llegando millones de dosis para todo el país. Las vacunas han sido aprobadas por organismos en todo el mundo. Son eficaces y seguras. Muy pronto será tu turno. Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria. Te protege y protege a quienes queremos. Si quieres más información, visita mivacuna.salud.gov.mx. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este jueves en Hoy es el Día tenemos preparada una revista muy interesante, una revista inteligente para usted. Jorge Rivera nos habla sobre la moda curvy y mi amigo Tomás Espinosa nos tiene un tema muy interesante, los hombres mantenidos. Esto y mucho más, jueves 9 de la mañana, Hoy es el Día. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV. Primer grado. Secundaria. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Continuando ahora con el ciclo del carbono, este es un elemento muy importante porque sirve para construirnos. Cuando han visto ustedes que empieza la construcción de un edificio, de una casa, muchas veces se ponen unas varillas, se ponen una estructura metálica y de ahí se van ensamblando las demás cosas. Muy bien, lo mismo sucede con el carbono, por eso se ve aquí como una cadena de esferitas ensambladas, porque es un elemento muy estable y en él se pueden seguir sujetando o ensamblando demás moléculas y sustancias para formar proteínas, lípidos, carbohidratos e inclusive el ADN, que es la información genética que tenemos, ¿verdad? Dentro del ciclo del carbono, también así muy rápido como pueden ustedes ver, muchas veces podemos empezar aquí por la generación la liberación del dióxido de carbono, ahí está, dióxido de carbono a la atmósfera por parte de los vegetales. También tenemos que las industrias, la maquinaria también interviene en esto. Los vegetales lo toman en un ciclo vespertino, es decir, cuando está presente la luz solar, y lo rompen, se incorpora el carbono para formar parte de su estructura, de su organismo, y lo que se almacena en forma de tejidos o de frutos o lo que sea, hojitas, pasa a ser alimento de las plantas y después de que las plantas que son los herbívoros puede pasar a los carnívoros y cuando estos fallecen pues son desintegrados por las bacterias que van a reincorporar todas las partículas orgánicas a la naturaleza. Es decir, habrán visto ustedes por ahí, por ejemplo, cuando hay un choque en alguna avenida o por ahí cerca de su casa, bueno, llega un vehículo especial y se lleva el vehículo dañado y se puede arreglar o se puede descomponer, se puede desbaratar y vender las piezas para seguirse usando. Pero no se deja ahí porque pasarían miles de años para que se desbarate por sí mismo y es mejor reciclar las piezas, ¿verdad? Aquí vemos en esta otra imagen, en esta animación, nos presenta cómo se da aquí el ciclo del carbono. Las flechas que van a ver ustedes ahí violetas indican la absorción del carbono, las flechas amarillas indican la liberación de este. Observen ahí cómo hay como unas vaquitas que están liberándolo, ya sea por procesos digestivos como gases que están exhalando, y hay una vaquita también por ahí que falleció y también
Por estar en descomposición su cuerpo, pues esto hace que también se estén liberando estos gases a la atmósfera, que después se recuperan y regresan. Observen ustedes cómo también pueden ser arrastrados a cuerpos de agua, y en ellos también se puede ir recuperando porque hay organismos ahí que lo van incorporando para formar nueva materia orgánica, y esta le sirva a otros animales o seres vivos de los cuales se alimentan. Observen ustedes ahí, se observaba hace un momento como un auto que está dando vueltas, como que es una fábrica, como que son empresas las que generan mucho carbono hacia la atmósfera. Es por esto que es importante conocer las leyes que nos limitan al uso de maquinarias que emitan demasiados contaminantes que después no pueda tener la naturaleza la capacidad de regularla. Continuando con el ciclo del nitrógeno, también es muy importante porque sirve para la elaboración de proteínas, de tejidos, de reparación y sobre todo para el ADN. Pero observen ustedes aquí, por ejemplo, que se puede encontrar en la atmósfera esa nubecita que dice N2 es el nitrógeno, que tiene que pasar al suelo, pero al llegar al suelo no se puede incorporar a una planta, tiene que pasar por la intervención de unas bacterias que se llaman nitrificantes, y estas las transforman en sustancias que sí la planta puede incorporar para formar tejidos. Incluso las bacterias pueden vivir de manera simbiótica, es decir, ahí están en una colaboración. Dentro de las mismas raíces se ven a veces un engrosamiento que no es una enfermedad de la raíz, es un nódulo, es como un hinchamiento donde viven estas bacterias y ayudan a que se capte mejor el nitrógeno, se elabora el material de la planta, los tejidos, los tallos, y estos tejidos pues pasan a la vaca con estos compuestos de nitrógeno, y la vaca puede ser alimento de un depredador, y cuando fallece el depredador se repite el ciclo. El cuerpo que está en descomposición también tiene que ser desintegrado por las bacterias para liberar el nitrógeno y que pueda servir a los demás seres. El caso del oxígeno. El oxígeno pues es un gas sumamente importante, no podemos pasar, cualquiera de nosotros difícilmente pasa más de 5 minutos sin él, sería casi la muerte el privarnos de este gas. Ahora, este gas, ya lo habíamos estado mencionando anteriormente, es un producto de la fotosíntesis, es decir, los vegetales, dentro de esta forma en la cual ellos se alimentan, se nutren por ellos mismos, liberan como producto de su metabolismo, de su alimentación, vamos a decirle así, liberan oxígeno a la atmósfera, que nos sirve a nosotros para nuestros procesos vitales. El oxígeno también no solo nos sirve para respirar, sino también sirve en la naturaleza para formar el agua, y sirve para cuando se combina, dijimos, para formar el agua, y que los alimentos puedan ser transportados y otras sustancias también con mayor facilidad. Eso sería rápidamente algunos de los beneficios del oxígeno. Vamos a ver ahora, hablando del oxígeno, vamos a ver si podemos reproducir ahí en pantalla algunas de las estructuras que se utilizan para la respiración. A ver, ¿tenemos de ahí en pantalla? Sí, ahí está. Bien, observen ustedes aquí en este otro simulador. Vamos a ver el oxígeno representado aquí en la esquina inferior izquierda por esas dos esferitas pequeñas en azul. Ahí dice O2, que significa oxígeno gaseoso, y en la molécula del dióxido de carbono como CO2. Ahí se observa que en el área de la nariz es donde estamos por hacer ingresar el oxígeno hacia los pulmones para hacer el intercambio gaseoso. En el caso de los humanos, ahí están las estructuras, los órganos que intervienen, como es la nariz, la tráquea, los pulmones. En general, observen ustedes en la parte de abajo cómo se observa ahí un arco en color naranja, que vendría siendo la representación de un músculo que ayuda a que se realice la respiración, es el diafragma, y se observa ahí también el corazón. Observen que hasta las costillas se expanden un poco para permitir el intercambio gaseoso. Ahí está. Este es, en términos generales, la respiración en el caso del humano, por la nariz. Vean que tiene la boca cerrada porque la nariz está preparada
La nariz está preparada con una humedad y unas estructuras que hacen que el aire no entre frío, se caliente para no enfermarnos. En el caso de otros organismos que también necesitan del oxígeno, tenemos por ejemplo a los insectos. Ellos realizan una respiración traqueal. Vamos a buscar dónde se encuentran los órganos respiratorios y encontramos que sus órganos se van a encontrar en lo que es la parte casi posterior de su cuerpo. La primera parte sería la cabeza, la parte en medio sería el tórax y la parte larga que estamos viendo, donde está haciendo el intercambio de gases, pues es el abdomen. Ahí se observa que están entrando y saliendo gases. Entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono. Hay unos orificios pequeños ahí, por donde están de cada lado del cuerpo. Aquí si hacemos un corte como si fuera, vamos a decir, una salchicha y la estamos viendo de frente después de haberla cortado, vemos los orificios por donde entra al sistema traqueal. Cada uno de estos orificios pues se llama espiráculo. Esos serían los órganos respiratorios del insecto. Vamos a ver otro ser vivo que también usa el oxígeno, aunque no lo toma de la atmósfera, sino lo toma del que está disuelto en el mar, pues es el pez. Ahí observamos que el agua va a entrar por el área de la boca, aunque no está saliendo por ahí. El pez tiene un área entre la cabeza y el resto del cuerpo, no tiene cuello, por eso no podemos decir eso, pero ahí entre la cabeza y el resto del cuerpo se encuentra una escama dura que se llama opérculo y es la que protege lo que son las branquias, y por ahí es por donde sale ya el dióxido de carbono después de que el pez ha tomado lo necesario y ha realizado el intercambio gaseoso. Pasamos ahora a otro organismo. Vamos a observar, en este caso de las aves, que presentan una respiración pulmonar también. En el área de la nariz presenta también unos orificios por donde va a ingresar el oxígeno y sale el dióxido de carbono. Dentro de las estructuras respiratorias de las aves, pues observamos aparte de los pulmones, que tienen una especie de bolsas o sacos aéreos que permiten también el alojamiento del oxígeno. Incluso en el interior de los huesos son muy porosos y permiten que también ahí haya aire para no pesar tanto y hacer más fácil el vuelo, ¿verdad? Son una adaptación que tiene. Otros organismos que también utiliza el oxígeno, tenemos por ejemplo a la lombriz de tierra, que tiene una respiración cutánea, es decir, a través de la superficie de su cuerpo, a través de toda la superficie de su cuerpo, realiza el intercambio de gases. Nada más que aquí, para poderlo realizar, pues se requiere que la superficie esté húmeda. También aquí algunos otros organismos que podemos mencionar que tienen respiración cutánea son, por ejemplo, algunos anfibios, las ranas, por ejemplo, las salamandras pueden tener cierto porcentaje de respiración cutánea, es decir, aparte de que pueden respirar por pulmones o que no los tienen, pueden respirar a través de la superficie de su cuerpo, por eso vemos que la piel de ellos se observa húmeda. Bueno, y también otro de los organismos, en este caso un microorganismo, un protozoario, aquí tenemos aparentemente una amiba, también realizando el proceso respiratorio por medio de lo que se conoce como difusión, es decir, a través de toda su membrana celular, porque es un organismo formado por una sola célula, entonces todo está rodeada por la membrana celular y es a través de ella donde se da el intercambio gaseoso. Este es el proceso respiratorio como ejemplo en algunos de los grupos de los seres vivos más comunes para ti. Bien, vamos a continuar con, tenemos todavía, bueno, vamos a dejar hasta aquí, tenemos un corte y regresamos en un momento. Escuela TV, primer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos.
decidió. Y una vez más, Canal 28 y Radio Nuevo León fueron parte de la historia. Jornada Electoral 2021. Más de 12 horas de transmisión y 140 profesionales de la comunicación en la elección más grande de México. Gracias por su preferencia. Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León. Inscripciones para el Colegio Militarizado General Mariano Escobedo ya están abiertas. Regístrate en línea y estudia bachillerato técnico en logística, además de ingeniería en logística, ingeniería en desarrollo sustentable o ingeniería en seguridad informática. Prepárate hoy para tu gran futuro. Fecha límite viernes 2 de julio. Más informes en Facebook @Colegio Militarizado NL y al 81 11 80 11 56. Secretaría de Educación, Gobierno de Nuevo León. Todo se ubica en un nivel, y en el mundo del gamer y los cómics, el mejor nivel debe ser nivel 5, lunes 8:30 de la noche y sábado 11:30 de la mañana. Por Canal 28. Comieron con tu abuelita. Oh. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV. Primer grado. Secundaria. Bien, gracias por continuar con nosotros. Tenemos un ejercicio. Observa, reflexiona y contesta. Una disculpa porque algunas imágenes como que sufrieron un cambio al abrirlo ya aquí el PowerPoint. Esta imagen es un delfín, aquí tenemos una tortuga, un hongo, no sé si hayas identificado todo. Para los que están en radio les decimos que tenemos un coyote, una especie de saltamontes, tenemos microorganismos, plantas, un jaguar, una tortuga, un hongo y un delfín. ¿Qué recursos dirías tú que necesitan para sobrevivir? Mencióname algunos de los que ya estuvimos citando al inicio de la clase. ¿Cuáles de ellos me dirías? Agua, si mencionaste agua está muy bien. Suelo, mencionaste suelo, es muy adecuado. Aire, por supuesto. Fuente de alimento también. Oxígeno, por supuesto. Y algunos de ellos energía solar, ¿verdad? Muy bien, son recursos que necesitan para sobrevivir. En el lugar donde se encuentren, tienen que tratar de conseguirlos y obtenerlos. Muy bien. Vamos a ver ahora unas preguntas. ¿Todos los seres vivos requieren energía? ¿Qué opinas? Claro que necesitamos energía. Estuvimos mencionando en las clases anteriores que la célula, para empezar y estar viva, requiere energía para mantenerse con sus funciones de vida y después realizar una tarea. Poníamos el ejemplo de ustedes, si van a ir a hacer un ejercicio, van a ir a hacer un mandado, van a ir a comprar algo, obviamente si no han comido en mucho tiempo, pues van a sentirse con falta de energía y de fuerzas. Entonces, por supuesto que requerimos energía. También los aparatos y máquinas utilizan algún tipo de energía. Pero los seres vivos, ¿de dónde obtenemos la energía? Las máquinas lo pueden obtener de los combustibles, de la energía eléctrica, del viento, del sol, depende de cómo estén fabricados. Pero nosotros, ¿de dónde obtenemos la energía? Bueno, ya habíamos visto en sesiones anteriores que el sol es la fuente de energía y se va transfiriendo a través de los seres vivos, va haciendo un recorrido de una especie de cadena hasta llegar al último consumidor. ¿En qué se utiliza la energía? Bueno, pues ya mencionamos algunas de las cosas: mantener la vida, reparaciones, realizar algunos trabajos. Porque, por ejemplo, desde que nacemos el corazón está funcionando. Cuando estamos en casa, que estamos descansando, a lo mejor que decimos que vamos a dormir y podríamos pensar que no estamos consumiendo energía, sí se consume porque estamos respirando, está también
estamos pensando, estamos soñando y todo eso consume recursos, sobre todo en los seres humanos que pensamos. Vamos a tratar de contestar un ejercicio de un ecosistema en equilibrio, porque miren, ningún ser vivo puede sobrevivir en el mundo si está aislado. Todos necesitamos de llevar a cabo nuestras funciones vitales, desde bacterias, animales y todos los demás reinos. Todo esto depende de la luz del sol, del agua y de los nutrientes del suelo. Vamos a tratar de abrir este ejercicio. Los espacios físicos donde se da esta convivencia se llaman ecosistemas, pueden ser grandes o pequeños, acuáticos o terrestres. Vamos a conocer algunos ejemplos. Vamos a intentar abrir el ejercicio. Vamos a ver ahí si nos permite bueno, parece que no nos permite abrirlo. Vamos a continuar entonces con la siguiente diapositiva y lo revisamos en un momento. Como quiera, tenemos un ejercicio aquí. Creo que la clase anterior ya lo conoces, ya lo habíamos intentado. Este se va a llamar ordenar por grupo los factores bióticos y abióticos. ¿Recuerdas cómo hicimos este juego? ¿Cómo lo habíamos intentado contestar? Recuerda, voy a tratar de ir jalando las palabras que encuentras aquí en dos filas, o en dos columnas, hacia los espacios que sea el adecuado. ¿Cuál de las palabras va a ir donde dice biótico y cuál va donde dice abiótico? Siempre me voy a ir yendo por la que está hasta arriba del lado izquierdo. En este caso tenemos la primera, que es hongos. Hongos, recuerda si es un factor biótico o abiótico. Recuerda que biótico es con vida y abiótico es sin vida. Bueno, si contestaste que hongo es un factor biótico, vamos a colocarlo ahí. Ahorita vemos que en la revisión de respuestas a ver qué nos dice si acertaste. La siguiente palabra, animales, factor biótico o abiótico. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Animal es un factor biótico? Sí, claro, tienen vida. El agua, esa sustancia, ¿será un factor biótico o abiótico? Si contestaste que es un factor abiótico, pues vamos a colocarlo ahí y ahorita revisamos. La siguiente palabra, suelo. Suelo, ¿biótico o abiótico? Muy bien. Si pensaste, si estás de acuerdo en que es abiótico, vamos a colocarlo ahí y lo revisamos en un momento más. Para la siguiente frase, que es energía luminosa. La energía luminosa, ¿será un factor biótico o abiótico? Vamos a arrastrarlo. Creo que es un factor abiótico. Vamos a colocarlo ahí y ahorita lo revisamos. Siguiente palabra, las plantas. Por supuesto que tienen vida, ¿verdad? Son las que inician la cadena de vida de nuestro planeta, las plantas, es un factor biótico. Siguiente aspecto, factor, la temperatura. Muy bien, intentamos ahí arrastrarla. Se batalla un poquito, aquí se me regresa. Creo que ahí está, temperatura como un factor abiótico. Recuerden que en un grupo están los factores que tienen vida y en otro los que no tienen vida, pero son necesarios para que se desarrolle la vida. Por último, parece que el aire entra en los factores abióticos y nos quedó nada más microorganismos. Vamos a jalarla y si estás de acuerdo en la combinación que hicimos, vamos a pasarla por la revisión. A ver si acertaste en todas. ¿Acertaste en todo lo que coloqué? Muy bien, todo fue correcto. Vamos a pasar a la siguiente actividad. Muy bien, vamos a cerrar ahí y regresamos a la presentación. Bueno, tenemos un video. Enseguida tenemos un video que se llama Flujo de energía en el ecosistema. Se llama Al gato y el ratón. Vamos a presentarlo hasta donde nos alcance el tiempo. Ahorita les avisamos, ¿sí? Sería el video que dice Al gato y el ratón. Para revisar ahí, ¿sí? Corre video, por favor. En la naturaleza, la mayoría de los organismos se alimentan de otros para sobrevivir. A esta relación de quién se come a quién se le llama cadena alimentaria. Y cuando varias cadenas se combinan, se forma una red alimentaria. Te invito a conocer más sobre las cadenas y las redes alimentarias. Ciencias y tecnología, biología, primer grado, bloque 1, 5, flujo de energía en el ecosistema, al gato y al ratón.
Una cadena alimentaria es una representación que muestra una secuencia lineal de organismos, donde se transfiere la energía y los nutrientes cuando un organismo se come a otro. Toda cadena alimentaria está formada por autótrofos y heterótrofos. Los organismos autótrofos, como las plantas o las algas, producen su propio alimento a partir de la energía del sol. ¿Te imaginas? Veamos cómo lo hacen. Durante la fotosíntesis, la energía del sol que llega a las plantas transforma el dióxido de carbono, agua y minerales en azúcares, que son el alimento de la planta, y en oxígeno, que es liberado al aire. Las plantas o productores son la base de todos los ecosistemas del planeta, y la energía que obtienen de la luz sostiene a los demás organismos del ecosistema. Los organismos heterótrofos se alimentan de otros organismos o de sus productos, como los animales y los seres humanos. En las cadenas alimentarias, los heterótrofos también son llamados consumidores y existen diferentes tipos. Los herbívoros que comen plantas, como los escarabajos, los peces y los monos. Los carnívoros que se alimentan de carne, como los caimanes, las víboras y los búhos. Y los hongos, bacterias y otros microorganismos que se alimentan de los desechos y que además incorporan los residuos a la tierra. Ahora que ya conoces cómo se forma una cadena alimentaria, acompáñame a ver algunos ejemplos en diferentes ecosistemas. En general, las cadenas alimentarias tienen los mismos elementos, aunque su tamaño y los tipos de organismos que albergan puede variar. Por ejemplo, esta cadena alimentaria se presenta en la selva. Esta es en un desierto. Esta en el bosque. Y esta en el mar. En todo ecosistema coexisten diversas cadenas alimentarias que, como anotamos antes, en conjunto permiten formar amplias redes. Vamos a conocer un poco sobre las redes alimentarias. La red alimentaria es una forma gráfica de mostrar todas las interacciones asociadas a la alimentación entre los diferentes organismos de un ecosistema. De hecho, las redes se utilizan porque en la vida real, las cadenas alimentarias no son tan sencillas debido a que a veces un organismo puede comer diferentes presas o ser consumido por varios depredadores y participar en distintos niveles, incluso en diferentes cadenas alimentarias. Para que lo comprendamos mejor, veamos el caso de una joven que come una carne con ensalada de lechuga. No es broma. En este caso, el pasto que come la vaca y las plantas de lechuga son autótrofos. La persona que come la lechuga y la vaca que come el pasto son herbívoros. Y cuando la persona come la carne, es un carnívoro. Una forma de representar este ejemplo es con dos cadenas alimentarias. Sin embargo, considerando que el ser humano participa en diferentes niveles y cadenas alimentarias, es más adecuado construir una red alimentaria. Como hemos visto, las cadenas alimentarias muestran de manera lineal cómo se alimentan los organismos, mientras que las redes alimentarias son un conjunto de cadenas alimentarias interconectadas, que expresan las relaciones posibles que se dan entre los organismos de un ecosistema. Ambas están constituidas por organismos productores y diferentes tipos de organismos consumidores. Esta es una red alimentaria de un pastizal. ¿Qué animal herbívoro pondrías en el lugar que está vacío? ¿Te doy una pista? Este animal come pasto y es alimento de zorros y búhos. Gracias por estar con nosotros. Y la respuesta de la pregunta que hizo al final del video es un ratón de campo. Vamos a dejar hasta aquí la clase por el día de hoy y nos vemos en la próxima semana en Escuela TV Biología. Gracias, licenciado Osiel Domínguez, de Lengua de Señas Mexicanas. TV, primer grado, secundaria.